la presentación de hoy se divide en dos etapas. En primer lugar, en la primera etapa tenemos este título, Big Data y Machine Learning, enfrentando desafíos y pasando de información nanoeconómica a imágenes satelitales. Entonces, básicamente, bajo este esquema, tenemos esta agenda, tenemos una breve motivación. Luego vamos a revisar un poco la parte de cómo se aplican las imágenes satelitales de alta resolución para, vamos a decir, analizar o evaluar el tema del crecimiento económico, principalmente a nivel subnacional, y para la generación de mapas de pobreza. Y en términos generales, cómo ha tratado la literatura empírica este tema sobre el uso de imágenes satelitales, que viene siendo bastante reciente. Vamos a decir que desde el año, las luces nocturnas se utilizan a partir del trabajo seminal de Henderson del año 2013. Sin embargo, ya otro tipo de imágenes de alta resolución para capturar otros factores viene siendo como a partir del año 2017. Otro de los aspectos que nos va a permitir abordar este tipo de información es el tema del cambio climático, que la verdad viene incorporándose como uno de los ejes temáticos en la banca central ahora mismo, y algunas consideraciones. Entonces, en la segunda etapa de la presentación, estaríamos viendo ya cómo vamos a presentar toda esta información que hemos ido viendo en el transcurso del taller y cómo converge a un dashboard dinámico. Entonces, bajo este esquema, en primer lugar, vamos a explorar algunos de los desafíos de la modelística macroeconómica bajo la crisis del COVID-19, cómo presentamos toda esta información que ya de hecho tenemos, y finalmente vamos a hacer un pequeño tour por el dashboard dinámico de la Subdirección de Estudios Económicos del Banco Central, que se llama, ahora mismo, tiene el título de Rastreando el Impacto Económico del COVID-19 en tiempo real. Bien, entonces, nosotros iniciamos el curso planteando cómo podemos utilizar la información procedente, vamos a decir, de manera directa, de las tendencias de comportamiento, de los patrones de los consumidores, que de alguna forma u otra viene capturada en metadatos o en datos nanoeconómicos procedentes de todas esas plataformas que nosotros estuvimos estudiando, dígase Google Trends, Hash Tracking, Billion Price Project, todo eso. Entonces, ahora vamos a ver cómo básicamente, de manera particular, esto es algo que me sigue manteniendo sorprendida, la verdad, y es cómo capturar información concerniente a distintos indicadores del nivel de vida, crecimiento, desarrollo económico y como les mencionaba, el tema del cambio climático a través de información satelital. Entonces, bueno, yo sé que esto es Coldplay, pero ¿do you believe in magic? Yes, I do. Of course, I do. Desde el principio yo les dije que no les estamos vendiendo magia ni una panacea, pero realmente yo tuve en una ocasión un profesor que siempre me decía que nunca perdiera la capacidad de maravillarme, y la verdad yo siempre intenté seguir ese consejo, y para ser sincera, este tipo de cosas, este tipo de aplicaciones es una de las cosas que no terminan de impresionarme por el alcance y el potencial que tiene, o sea, y hacia dónde nos ha llevado la ciencia de datos y cómo continúa revolucionando la teoría económica. El surgimiento de nuevos métodos de inteligencia artificial, vamos a decir específicamente inherentes al campo de Machine Learning,
se visualiza como un mar de oportunidades para armar el famoso rompecabezas de pobreza, el poverty puzzle, en ambientes en los cuales no se cuenta con suficiente información, dígase información disponible de manera oportuna, sin rezagos, y que por consiguiente el mapeo y la generación de indicadores de pobreza obviamente representan un desafío. De esta forma, vamos a decir que la concatenación minuciosa de información procedente de encuestas con estos nuevos conjuntos de datos incrementa y de ninguna manera deteriora el valor de la información tradicional. Esto es una frase, esto es del Banco Mundial, que dicho sea de paso, es uno de los organismos que está trabajando muy de cerca con este tipo de información para complementar los indicadores tradicionales. Entonces, en los últimos años han surgido nuevas técnicas y se ha propiciado el acceso a datos, vamos a decir, acceso público, a datos de carácter geoespacial, que hacen plausible este tipo de estimaciones donde no se dispone de una métrica, vamos a decir, inherente a la producción regional, provincial o a un nivel desagregado, por decirlo de esa manera, que es vamos a decir, un problema generalizado en algunos de nuestros países. Por ejemplo, acá no contamos con esa métrica subnacional. Entonces, esta información, la verdad, resulta crucial para entender la pobreza y sus determinantes, con el propósito, obviamente, de diseñar y gestionar las políticas económicas que resulten más inclusivas, que estén orientadas a disminuir la desigualdad, que vamos a decir propugnen por una mayor equidad en la distribución del crecimiento económico. Y esto, vamos a decir, en este contexto, se traduce en una mayor demanda de conjuntos de datos granulares, vamos a decir, de este tipo de información, a un menor costo. Entonces, acá yo les pongo estas primeras imágenes, vamos a decir, en alguna ocasión se las mostré, pero para ilustrar, para empezar a ilustrar, vamos a decir, esta parte, esto del crecimiento, cómo se evalúa el crecimiento económico y cómo podemos generar mapas de pobreza. Bueno, por ejemplo, acá tenemos imágenes de luces nocturnas y mapeo del crecimiento económico subnacional en la República Dominicana en función de la luminosidad, de intensidad de las luces. Eso es una medida que es fotones por arco segundo, se mide en fotones, que es una métrica de luminosidad. Es desde un trabajo, Miguel Jiménez y una servidora. Entonces, acá en el panel izquierdo, ustedes pueden ver cómo la información viene dada, vamos a decir, de las entidades que la producen. O sea, esa información viene capturada por satélites. No voy a abundar mucho en esa parte, pero sí les puedo compartir la documentación que capturan esta intensidad de la luminosidad de manera diaria. Y en el panel derecho pueden ver estos mapas capturados para el año 1992, 2000 y 2017, donde se muestra cómo fue evolucionando en la República Dominicana esa, vamos a decir, cómo fue evolucionando, no, sino vamos a decir cómo se fue distribuyendo el crecimiento económico a nivel, o la dinámica, cómo se fueron dinamizando las actividades en las distintas provincias. O sea, a partir de eso yo logro capturar esa información de carácter desagregado. De hecho, está disponible para cada 2 kilómetros cuadrados. O sea, yo podría hacerlo si yo lo deseara a nivel de municipios, de barrios, urbanizaciones, como les llamen. Ok, entonces acá tengo estos mapas generados de un estudio de
Burke y otros autores del año 2016. Acá se ven involucrados muchos organismos internacionales y universidades, por ejemplo, la Universidad de Stanford con el Sustainability and Artificial Intelligence Lab, el Banco Mundial, por ejemplo, la Universidad de Warwick, que también tiene un observatorio. En este trabajo, básicamente, lo que se hace es tratar de verificar la distribución de los recursos en distintos países de África, vamos a decir el gasto per cápita, y tratar de visualizar las zonas con mayores niveles de hacinamiento, deterioro de construcciones, problemas salubres, entre otros, y combinar esta información para construir mapas de pobreza y generar estimaciones, llevar a cabo un monitoreo a nivel de distintas zonas geográficas. Por ejemplo, acá se realiza para el caso de Nigeria, Uganda, Tanzania y Malawi. Entonces, el uso de luces satelitales nocturnas e imágenes diurnas de alta resolución capturadas por la NASA permite generar estos indicadores de calidad de vida, como les decía, en distintas demarcaciones geográficas y en función de determinadas características espectrales. Dígase que cada tipo de imagen, como veremos más adelante, tiene particularidades que me permite rastrear diferentes factores que, vamos a decir, concatenándolos, yo puedo armar ese como ese esquema que me permita derivar información sobre el nivel de desarrollo económico, cómo se ha ido derramando el crecimiento económico, etcétera. Entonces, hay un tema, y es que este tipo de indicadores, vamos a decir, concernientes a la pobreza, al desarrollo económico, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, solamente se construyen cada 10 años con la información compilada en el Censo de Población y Vivienda realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas. Entonces, básicamente, ¿qué pretende esta información? Vamos a decir, en cierta manera, llenar como ese vacío sobre la necesidad de estimar métricas inherentes al desarrollo económico sin tener que esperar todo ese tiempo. Obviamente, como dije desde un principio, no viene a sustituir, sino a complementar, obviamente con el propósito de gestionar una política económica que abogue por lograr una distribución más equitativa de los recursos, una vez que se pueda rastrear, vamos a decir, con mayor continuidad este tipo de indicadores. Entonces, para que tengan más o menos una idea sobre el alcance de este tipo de información, acá yo les hago una breve revisión de literatura donde se incluyen algunas aplicaciones. Ya digamos, la derivación de la información per se de imágenes satelitales se escapa del alcance de este taller y obviamente tenemos la restricción de tiempo. Realmente ahí hay un tema vamos a decir, del ambiente computacional que yo tengo. Esas son imágenes que pesan muchísimo, pero ciertamente se puede trabajar con ellas. Entonces, la literatura económica reciente ha demostrado que las imágenes satelitales constituyen una proxy, vamos a decir, acertada o muy buena de la dinámica económica en distintos países, destacándose su potencial para los ejes que les he señalado previamente. Y en adición a eso, para evaluar otros temas, como por ejemplo el nivel de industrialización en determinadas zonas, la dimensión aproximada de la economía informal, y ya les había señalado el cambio climático. Para el caso de la República Dominicana, Jiménez y Santana, en el año 2018, emplean luces nocturnas capturadas por el satélite VIRS de la NASA para llevar a cabo una estimación de la actividad económica subnacional, y acá se llega a importantes conclusiones a partir de dicha información, logrando establecer en cuáles provincias
se observan mayores niveles de crecimiento e ingresos per cápita. Entonces, nosotros logramos obtener resultados de gran precisión, vamos a decir, en comparación con la actividad económica agregada, utilizando un modelo de redes neuronales y de esta manera logrando corroborar la hipótesis planteada en el trabajo seminal de Henderson, en el cual se establece ese vínculo entre la intensidad de la luminosidad para distintas regiones y el nivel de la actividad económica. Por otra parte, algunas entidades internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Asian Development Bank, han llevado a cabo estudios que también demuestran la validez empírica de este enfoque basado en imágenes satelitales para diferentes propósitos. Otros autores, por ejemplo, señalan que la estimación de una métrica inherente a la actividad económica subnacional es relevante por distintas razones. Obviamente, está el interés de las autoridades gubernamentales en establecer a qué ritmo se está distribuyendo el crecimiento económico en las diferentes regiones del país, o sea, cómo se está derramando el crecimiento. Entonces, también las provincias por sí mismas derivan utilidad en saber cómo compiten con sus vecinos y en qué nivel contribuyen al crecimiento económico, ya sea nacional, o sea, a nivel nacional o vamos a decir agregado. Y obviamente la dinámica económica subnacional nos estaría proporcionando información adicional a los inversionistas privados sobre cómo canalizar las inversiones. Entonces, otros autores, como por ejemplo Elbich, generan mapas de pobreza utilizando el brillo de luces captadas mediante satélites y ofrecen una estimación del total de individuos que viven en condiciones de pobreza en el mundo, y los resultados son, la verdad, que sorprendentes porque resultan muy similares a los que se estiman con los indicadores de desarrollo mundial, o sea, de desarrollo del Banco Mundial. Otros autores, por ejemplo, North, concluye que los datos de luces satelitales nocturnas representan una alternativa robusta y vamos a decir relativamente no costosa, porque tiene su costo computacional, obviamente, en comparación con los índices de pobreza derivados de encuestas tradicionales. Perdón. Ok, entonces, otros autores se encargan de evaluar más bien la distribución del ingreso, por ejemplo, Chaturvedi en 2011, en distritos de la India, haciendo uso de este tipo de herramientas y concluyendo que el uso de estas imágenes para determinar la desigualdad del ingreso resulta ventajoso, especialmente en países donde no se tiene esta información. Entonces, de maneras análogas, o sea, a través de una combinación de datos de luces satelitales con el crecimiento poblacional, Ebner en 2005 aproxima la distribución del ingreso per cápita como una variable proxy de la riqueza, aprovechando la alta correlación que tiene esta variable con indicadores de salud. Bien. Algunas investigaciones más recientes se enfocan, vamos a decir, en el impacto de la crisis del COVID-19 y que utilizan este tipo de información para generar indicadores vinculados al nivel de pobreza en países de ingresos medios y bajos, poniendo en evidencia el deterioro de estas métricas justamente bajo la crisis prevaleciente. Asimismo, se ha mostrado su utilidad para los procesos de toma de decisiones, principalmente en los programas de canalización de ayuda, estructuración de políticas públicas, incluso en los planes, en la organización de la logística de la vacunación,
y en otros, vamos a decir, en otros planes que contribuyan a incrementar el bienestar de la población más afectada por la pandemia y, vamos a decir, dar cumplimiento en la medida de lo posible a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, acá les pongo este extracto de este documento que me encanta, que es de GAN del 2020, se llama Intracity Pandemic Risk Evaluation Using Mobile Phone Data, para el caso de Shanghái. Esto es un estudio donde se captura información a través de teléfonos móviles. Vamos a decir que se usa la información de apps de movilidad para generar indicadores sumamente relevantes bajo la crisis del COVID-19. En primer lugar, los autores lo que hacen es identificar grupos de alto riesgo, como se plantea acá en el primer panel. En el segundo caso, lo que se hace es una generación de redes de movilidad humana. Luego se hace una evaluación de riesgo de la pandemia. Acá entran algunos algoritmos con los que ya hemos trabajado, por ejemplo, redes neuronales, K-means clustering. Y finalmente se tienen directrices o políticas para la prevención. Entonces, básicamente toda esta información capturada a través de los teléfonos móviles permiten generar respuestas con mayor celeridad bajo la crisis del COVID-19 y gestionar políticas orientadas a minimizar riesgos de contagio. Bien. Entonces, acá tenemos cómo se lleva a cabo un ejercicio de agrupamiento o de clustering para establecer cuáles son esos grupos que resultan más susceptibles a contagios o que son de alto riesgo dentro de una misma red de individuos. Básicamente lo que se hace es un ejercicio a través de nodos tratando de establecer la probabilidad de infección. Tomando en cuenta factores como por ejemplo en el panel derecho, en el mapa, no sé si se ve bien, como por ejemplo la densidad poblacional, el nivel de hacinamiento y todo ese tipo de cosas, todos esos factores. Otros usos de estas imágenes, vamos a decir otras aplicaciones, permiten establecer, por ejemplo, el uso de la tierra, dígase el índice de vegetación, la provisión de agua, el nivel de industrialización, la densidad poblacional, que realmente resultan ser variables de gran utilidad para monitorear y llevar a cabo predicciones sobre diversos factores, así como también para gestionar proyectos de desarrollo con mayor impacto sobre zonas, principalmente sobre las zonas con mayor precariedad. Y acá tenemos, por ejemplo, en la primera imagen, este es un rastreo de esta página FlightAware, de los vuelos en tiempo real, que por ejemplo en países como el nuestro, que dependen altamente de la actividad turística, este tipo de información resulta sumamente relevante y de hecho es de acceso público y disponible en tiempo real para monitorear el flujo de pasajeros en el país. En el panel derecho tenemos la densidad de construcciones, urbanización, índices de vegetación, calles pavimentadas. Podemos identificar también la cantidad de vehículos, el tipo de construcción, calidad de los techos, tránsito vehicular, o sea, son muchas cosas. La verdad, como les digo, no termina de sorprenderme. Básicamente, como todas esas características de las construcciones en áreas subdesarrolladas, como les decía, el acceso a agua, vías de comunicación terrestre, por ejemplo, bajo la crisis,
proceso de logística en muchos países se valieron de este tipo de herramientas para organizar el proceso de vacunación. Por ejemplo, a qué distancia se encontraban las personas de determinados centros, o sea, como para tratar de establecer la probabilidad de que se movilizaran, o qué tan difícil les resultaba movilizarse, principalmente en las zonas más remotas. Ok. Entonces, otro eje temático que viene muy de la mano con este tipo de información es el tema del cambio climático. Entonces, en ese sentido, la incorporación de métricas inherentes a las condiciones atmosféricas o a la contingencia de fenómenos climatológicos en la evaluación del balance de riesgos de las principales variables macroeconómicas y financieras ha adoptado cada vez mayor preponderancia en los procesos de toma de decisiones y en la gestión de la política monetaria. O sea, ya el cambio climático viene siendo un tópico que se pondera dentro de la gestión de la política monetaria. En ese sentido, en las últimas décadas, este ha sido un tópico recurrente y el epicentro de distintas discusiones en las principales economías a nivel global, y se ha enfatizado continuamente que los efectos perniciosos de dicho fenómeno se extienden más allá de las pérdidas humanas, que, o sea, obviamente viene siendo lo más lamentable que puedan ocasionar. O sea, ya se visualiza como un fenómeno que concierne a la gestión de la política monetaria. Entonces, el cambio climático puede disminuir significativamente la calidad de vida de los habitantes de las regiones afectadas y al mismo tiempo impacta directamente distintas dimensiones de la economía, por ejemplo, el crecimiento económico, el nivel de precios domésticos, el crédito a los sectores productivos. Por ejemplo, en nuestro país, o sea, estamos, vamos a decir, sujetos a este tipo de fenómenos. Por ejemplo, cuando se tiene un fenómeno muy fuerte, se puede ver, algunas zonas se ven considerablemente afectadas, por ejemplo, por inundaciones, también por el tema de la sequía. Eso provoca pérdidas para las personas que dependen de eso. Eso, a su vez, por ejemplo, si esas personas tienen crédito, que de hecho lo tienen, con bancos que se dedican, vamos a decir, a ayudar a esos productores, ya ahí salen, vamos a decir, perdiendo, y viene siendo a final de cuentas un tema que concierne a la política monetaria. Entonces, en ese sentido, Carney, en 2015, quien fue gobernador del Banco de Inglaterra, destaca la importancia de incluir aspectos climáticos en la toma de decisiones monetarias. Generalmente, el horizonte temporal para este tipo de decisiones sabemos que es de 2-3 años, básicamente, generalmente 2 años, mientras que los efectos del cambio climático sobre el sistema financiero pueden, vamos a decir, durar hasta una década. Y por tanto, cuando sus consecuencias son percibidas, puede que sea ya tarde para reaccionar. En ese sentido, se resaltan los canales de transmisión por los cuales el cambio climático puede afectar la economía. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, justamente que este análisis se perfila cada vez como un eje sumamente relevante. Entonces, nosotros necesitamos las herramientas para poder, vamos a decir, analizarlo. Por ejemplo, allá en el banco, en nuestro departamento, en el Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, se tiene un equipo de cambio climático que se dedica justamente a realizar este tipo de estudios. Por ejemplo, Juan y yo ahora mismo estamos trabajando
con el tema de cómo se impacta el crecimiento económico en diferentes regiones del país bajo fenómenos climatológicos, o sea, tomando en cuenta este tipo de información. Entonces, acá, por ejemplo, en el panel izquierdo, yo creo que probablemente muchos de ustedes hayan visto esa imagen porque circuló muchísimo, la verdad, que mostraba la concentración de dióxido de nitrógeno, NO2, en China o sea, en enero, antes de que la pandemia cogiera fuerza, y en febrero. Eh, Recordemos, o sea, que en una de las primeras clases yo les dije que el dióxido de nitrógeno, o sea, el NO2, es una proxy de la actividad de manufactura y el transporte. De hecho, nosotros la incorporamos en nuestros modelos de dinámica económica y de hecho está disponible en alta frecuencia o sea, en una herramienta de la NASA que se llama Giovanni, donde también pueden encontrar otro tipo de información, como por ejemplo las precipitaciones, el uso de pesticidas, la concentración de NO2 y muchísimas variables. Entonces, acá, por ejemplo, les pongo esto, cómo estas imágenes muestran una considerable disminución en los niveles de polución del aire en China como consecuencia de un cese de las actividades que producen NO2, dígase manufactura, plantas de energía, transporte, entre otras. Y en el panel derecho tenemos el caso de la República Dominicana, que viene siendo la concentración de NO2 en el caso de nosotros, antes de que iniciara la pandemia, que es la imagen que se ve arriba, y después. O sea, puede ser que eso se vea todavía menor. Esto me parece que era en el 2019 y justamente cuando inició la pandemia. Ok. Entonces, algunas consideraciones al respecto. El estudio de las relaciones entre crecimiento económico, distribución de la riqueza, pobreza y desigualdad constituye uno de los ejes principales de la teoría económica, dando lugar a un amplio espectro de investigaciones de carácter teórico y empírico, considerando su potencial para ejercer un impacto sobre las condiciones y la calidad de vida. Entonces, la falta de información oportuna que permita justamente realizar esa evaluación de esos indicadores y de las condiciones de vida de los individuos, tanto a nivel nacional como subnacional, ha llevado a esa búsqueda de nuevas fuentes de información conjuntamente con el surgimiento de alternativas metodológicas para su tratamiento y que obviamente faciliten la evaluación al menor costo posible. Entonces, por otra parte, la literatura inherente a aprendizaje computacional destaca el potencial de las imágenes satelitales para evaluar la actividad económica, tanto subnacional como supranacional. O sea, por ejemplo, no solamente yo puedo evaluar el tema de, vamos a decir, el crecimiento desagregado a nivel de provincias acá en República Dominicana, yo puedo hacerlo a nivel de Centroamérica, o sea, incorporando, vamos a decir, como, o sea, haciendo como ese conjunto, ese agregado que me permita hacer ese trabajo. De hecho, la investigación de Henderson, que fue una de las primeras en esta línea de trabajo, justamente hace eso para un panel de como de 48 países, si mal no recuerdo. Entonces, básicamente a partir de estos resultados, los hacedores de política y las autoridades gubernamentales estarían en una mejor posición de adoptar las medidas apropiadas
que permitan impulsar un crecimiento equitativo y sostenible, y también niveles de desarrollo que resulten consistentes con ese crecimiento y que obviamente se vea el derramamiento de ese crecimiento.